Esto ya es igual, obviamente, parte del examen, ha entrado. ¿Ok? Entonces pueden anotarse, pueden... Se los voy a colgar de todos modos al campus, así que no saquen captura, no se preocupen, se los voy a colgar. En el examen, una de las preguntas será colocar impuestos que tú conoces, por así decirlo, pero al mismo tiempo redactes el concepto de, ¿no? Y en mi caso nos dijo que IVA, IT, RCIVA, IVE, mmm, eran tan famosos, tan trillados que no podíamos anotar esos, en pocas palabras, ¿no? Quería otros impuestos. Entonces, para esto nos va a servir mucho el cuadro general de impuestos, que también creo que ya se los he colgado, o creo, sí, los primeros días se los colgué, pero no debe estar visible para ustedes. Se los voy a volver a colgar. Entonces, estos son unos ejemplos de los algunos leyes o, perdón. Este es un ejemplo de algunos artículos, leyes, de los cuales hablan sobre algunos impuestos que no son generalmente muy conocidos o han sido subrogados, cambiados, modificados, añadidos o simplemente han dejado de existir. Por ejemplo, este. Y esto sí o sí les va a entrar al examen. Un impuesto que haya sido modificado, ¿no? Y obviamente el IVA fue modificado ¿cuántas veces? O sea, me refiero a la alícuota, ¿no? Eso habría que estudiarlo bien. Entonces, como les decía, algunos impuestos nos colocó restricciones, ¿no? Entonces, lo que nos tocaba era colocar impuestos que no eran conocidos, por así decirlo, que no eran tan trillados en el día a día. Entonces, dos ejemplos. Muy bien, el primer ejemplo era, existía un impuesto a la venta de moneda extranjera, conocido como el IBME, ¿no? Y obviamente tienes que respaldar con la normativa y no en tus palabras como así. ¿Qué decía? ¿Cuánto era su alícuota? Entonces, nosotros simplemente nos estamos acá, lo resaltamos, que la alícuota del impuesto era del 0.70% que se aplicará sobre la base imponible. Listo. ¿Ok? Pero, ¿qué más? Entonces, a lo largo de todo lo que pasó, porque obviamente tiene fechas, ¿no? Acá, en fecha 5 de diciembre del 2015, venció el impuesto a la venta de la moneda extranjera, por lo que a la fecha no está vigente este impuesto, no existe. Entonces, esto ya es un claro ejemplo para que ustedes puedan colocar en su examen. Uno. Segundo, no se preocupen, se los voy a colgar. No, si es que quieren sacar captura o algo, no se preocupen. La segunda, uno que haya sido modificado, ¿ok? Hablaremos entonces del artículo 59 de la ley 2492. ¿Y qué habla este 2492? Que las acciones de la administración tributaria prescriben a los 4 años en la gestión 2012. Muy bien. En 2013 era 5 años. En 2014 eran 6 años. En 2015 7 y así sucesivamente a lo largo de los años. Y 10 años a partir de la gestión 2018. Bla, bla, bla. Pero este no se quedó así. Hubo una modificación. Hubo algo, un cambio. Que también al mismo tiempo decía que podía controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda, imponer sanciones administrativas. Existió una modificación. Los párrafos 1 y 2 del artículo 59 fue modificado por la ley 812 del tantos, listo. Disminuyendo la prescripción de 10 años a 8 años fijo. Y esto es lo último que hasta el día de hoy está vigente. 8 años. ¿Y dónde dice? En el artículo 59 de la ley 812. Suficiente ustedes que se memoricen o aprendan el artículo y la ley. La fecha, sí, a veces llega a ser importante. En algunos casos, ¿no? Entonces, esto es una modificación, ¿no? Y listo. Entonces, así sucesivamente, esto es otro ejemplo que ustedes pueden anotarse para su examen. Y así sucesivamente nos hizo la licenciada colocar diferentes normas o casos impuestos
en los que por alguna razón se haya modificado, cambiado o no sean muy conocidos. Por ejemplo, la ley del libro y la lectura, ¿no? Que está exenta del impuesto de valor IVA, es decir, tasa cero en pocas palabras, o está exenta, ¿no? No paga IVA. O la ley de juegos y lotería y azar, ¿no? Que obviamente este tiene su tratamiento, tiene una alícuota. Y esto más que todo se da en la ley de los juegos de lotería y azar. Es cuando te ganas de la Lotería Nacional sus premios. No recibes el 100% del premio, ¿no? Como acá dice, se aplica una alícuota. Se aplican alícuotas. Ya sea según el caso, sorteo, rifas, juego de azar, etcétera, etcétera, promociones empresariales. Depende mucho el impuesto. Y acá, como pueden ver, existe una distribución, que era la segunda pregunta de la licenciada. Que si bien la recaudación de los impuestos, de los diferentes impuestos que existe, ¿cómo es su distribución? Entonces, si ustedes van a hablar de los juegos de lotería y azar, del impuesto al juego, la IJ, ¿cómo es su distribución en la participación de los juegos? Entonces, esto es lo que ustedes necesitan saber y aprender. O memorizarse para el examen, como quieran, ¿no? ¿Cuánto por ciento va al Tesoro General de la Nación? ¿Cuánto por ciento al departamental autónomo? ¿Y cuánto por ciento va al gobierno municipal donde se ha llevado a cabo el sorteo o la premiación o lo que quieran llamarle, ¿no? Se beneficia el departamento, se beneficia el gobierno municipal de donde se ha llevado y obviamente se beneficia el Tesoro General de la Nación, ¿no? Pero hay otro caso acá, que los recursos destinados a los gobiernos departamentales y municipales autónomos serán distribuidos de la siguiente manera. Que este 15% y este otro 15% van a seguir siendo distribuidos. No se acaba ahí. El 60% de acuerdo al número de habitantes. El 40% por índice de pobreza. Y así. Eso es algo que sí entra en el examen, muchachos. La distribución, si no me equivoco, era de 2 impuestos. O de un impuesto, no recuerdo muy bien. Entonces, en mi caso, resalté la lotería de juegos y azar. Obviamente no es el único, todos tienen su distribución, ¿no? Pero simplemente es cuestión de buscar. Y como ejemplo, les muestro acá la distribución. No había sido tan sencillo, ¿no? Esta parte de acá ha sido suficiente. Esta parte, segunda parte, ya no es tanto. Lo que más que todo les va a pedir la licenciada al momento de que coloquen en su examen es esta parte de acá. Estito, la parte inicial, ¿no? Porque lo demás, bueno, pues es como que ya son cosas que tal vez no vamos a poder memorizar para el examen, pero si me deja buscar licenciada, yo le encuentro porque sé en qué artículo está, ¿no? Entonces, esto es lo que va a querer la licenciada. La distribución principal. La secundaria, no, la principal, ¿ok? Y así sucesivamente existen otro tipo de impuesto al valor agregado para la venta de minerales, por ejemplo. No son conocidos, no los hablamos en el día a día. Y eso era lo que la licenciada quería. Que no sean conocidos. Porque cualquiera coloca IVA, ITR, IVA, IWE y colocamos quiénes son los sujetos pasivos y colocamos en qué artículo está. Muy fácil, ¿no? Entonces, esto es lo que quería la licenciada. Los que no son conocidos. Y aquí está de la mano donde lo van a encontrar. Y obviamente el respaldo normativo, ¿no? Inciso número 2, listo. La ley que modifica el consumo específico IC, por ejemplo, que es un impuesto igual que muy pocos hablan del IC, ¿no? Las alícuotas. Acá hay un cuadro resumen, por ejemplo. De acuerdo al producto, su alícuota específica y su alícuota porcentual. Pero hubo cambios, hubo modificaciones en esos 3. Entonces, como ustedes entenderán, impuestos millones, tampoco tenemos millones de impuestos. Entonces, sería bueno que desde ya busquen un ejemplo así. Y en qué parte se ha modificado o si deja de existir el impuesto, como hemos visto, a la moneda extranjera. ¿Dónde está su respaldo? ¿No?
Y sobre todo tiene que ser muy claro. El artículo tantos de la ley, tantos de fecha, tantos. Listo. La fecha no tanto, tal vez. Pero sí es bueno. A ver, es importante en ocasiones por el año de la modificación, ¿no? Sobre todo en esas partes sí es muy importante. Para ver cuál prevalece, ¿no? Obviamente, el más nuevito, por así decirlo. Y así sucesivamente la licenciada nos colocó en el examen que pongamos 2 modificaciones y una modificación y uno que deja de existir o la distribución, perdón, 3, ¿no? Ahora, no pueden, ahora, algo más. La ley 843 y la ley 24051 no son las únicas que existen para la materia. Existe la Ley General de Aduanas, la 1990. Y si bien no es muy conocida en la carrera a lo largo de los 5 años que estudiamos, la licenciada sí les va a hacer leer la Ley de Aduanas. Y les recomiendo que puedan sacar ejemplos también de allí, que es lo que muy pocas personas han hecho, ¿no? Y la licenciada siempre tiene consideración de aquellas personas que les gusta investigar un poco más allá de lo que ha pedido ella en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo saqué un ejemplo de la Ley General de Aduanas, ¿no? Que hablaba sobre las alícuotas del gravamen arancelario del impuestos al consumo específico IC, que es un tema igual que va de la mano con el que tenemos en el territorio boliviano, pero este ya es obviamente con gravamen arancelario. Ya está tocando otros puntos. Un poco más complicados, complejos de entender, sí, correcto, es un poco tal vez más difícil, ¿no? Pero ahí está el chiste, que la licenciada valora más los trabajos de aquellas que han investigado aún mucho más. Y obviamente en la calificación también afecta, va a colocar más nota, ¿no? Esto para sus trabajos, para que el tercer parcial se eximan y no den examen, ¿no? Y así, sucesivamente, hay que buscar siempre respaldo. No se queden en lo más conocido, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, acá igual he sacado 3 ejemplos más para ustedes, pero para que ustedes busquen. Porque si ahorita cuelgo el trabajo, de seguro que toditos van a querer tal vez utilizar el mismo, pero como que llegada al examen la licencia va a decir, bueno, ¿se están copiando o qué está pasando? ¿No? Entonces, aquí hay una ley municipal que modifica la base imponible en la transferencia de bienes inmuebles o normativas de directorio emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales, que estas son las que cambian día a día, chicos, y es la mejor opción que pueden hacer. Ahora mismo, si nos vamos al internet, abrimos una página y nos vamos a ir al compendio tributario. Se los voy a dejar estos enlaces para que ustedes puedan buscar. Acaban de encontrar la ley 843 en formato digital, todo en digital, 2492, impuestos específicos, sistemas de facturación, padrón de formularios, regímenes especiales, etcétera, etcétera. Pero hay algo más. Si nosotros nos vamos otra vez a la misma página, pero esta vez nos vamos a la página principal de impuestos nacionales, que sería este de acá, y ustedes se van acá a la normativa tributaria o información tributaria. Ahorita vamos a ir a los dos. Acá, normativa tributaria. Acá puedes encontrar desde la concesión política de Estado, las leyes, decretos supremos, resoluciones. Y si te dan cuenta sin querer, hay una prelación de la norma acá, ¿no? Que por ende encabeza la constitución política del Estado. Y así, pero ustedes van a buscar esto, las resoluciones normativas de directorio, o conocidas como las RND. Ingresan acá y van a encontrar las normativas desde el 2002 hasta el 2022. Y obviamente acá lo que le va a salir es lo último que se ha modificado en las resoluciones. Porque las resoluciones normativas de directorio no es nada más que comunicar, avisar, modificar, añadir, retirar, quitar. Por ejemplo, sin ir lejos, que la resolución normativa tantos, ok, ¿qué habla? Prórroga para la presentación física y digital de obligaciones tributarias del IUE para contribuyentes con cierre fiscal a 31 de diciembre del 2021. ¿Ok? Listo. Fecha del RND, 22 de abril. Hace unos días, hace 6 días. Fecha de publicación, la fecha ha sido 2 días después. Y así sucesivamente en cada caso, pasa 1 o 2 días. Entonces, ustedes acá
Si se dan cuenta, es prórroga. Ah, ya. Nos está comunicando que está aumentando tal vez la fecha, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ah, sería bueno verlo. Y hacemos clic aquí en la resolución normativa. O prórroga de vencimiento para el registro de compras y ventas RCB, que lo han ampliado. Ok. Entonces, si se dan cuenta, acá tienen un montón de pronunciamiento de parte de impuestos nacionales que habla sobre obligaciones tributarias, registro de compras y ventas, incorporación normativa del directorio. Habla de tantas cosas y de tantos años. Acá se puede ir a cualquier año y habla del IC, por ejemplo, aquí. Actualización de las alícuotas específicas del impuesto. Mira, sin querer, acá, los que quieran, la resolución normativa del directorio, tantos, ya habla sobre una actualización. Ah, está modificándose, se está actualizando, están cambiando algo. Que esto también pueden meterlo al examen, ¿no? O acá, actualización, prórroga, actualización al máximo del impuesto especial. Ah, miren acá, hay otra actualización, otro ejemplo para ustedes, ¿no? Y son impuestos que no se habla mucho, ¿no? Que son de los hidrocarburos, IDH, etcétera. Y así sucesivamente van a ir viendo todos miles y miles de resoluciones normativas de directorio a lo largo de todos los años desde el año 2002, ¿no? Esto el link se los voy a colgar al campus virtual para que puedan buscar y puedan basarse en diferentes resoluciones que ustedes necesitan para sus días del examen. Como les digo, van a necesitar sí o sí. Y este nuevo link para que puedan buscar acá. Ahora, estos son actualizados. De otras páginas web, portales, no es muy confiable, muchachos. La única página que sí es confiable es del licenciado Roberto Cáceres, que si no me equivoco lo encontramos con impuestosboliviago.com, este de acá. No, perdón, que estoy hablando. Bolivia Impuestos, al revés era. Es el único, aparte del AIT, estos dos. Son páginas totalmente confiables que les va a servir de mucho, ¿no? Acá no solo van a encontrar la misma información de impuestos nacionales, van a encontrar casos y preguntas de personas naturales, jurídicas, que le hacen al licenciado Roberto Cáceres, que es la persona de acá de la derecha, que reside en Santa Cruz. Y si pueden, les aconsejo que se suscriban, obviamente de forma gratuita, a sus correos. ¿Por qué? Les manda continuamente las resoluciones normativas que se están modificando. Les envía casos de la vida real. Les envía soluciones de algunos casos, ¿no? Y obviamente les va a enviar alguna otra publicidad para que pasen clases, obviamente pagando, sobre cursos que él da, ¿no? Y les aconsejo mucho que lo hagan, ¿no? Entonces, acá van a encontrar, obviamente, mil y un casos. Acá colocan, por ejemplo, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con el IVA. Entonces, les va a saltar casos, es como un buscador dentro de su página portal. Todo lo que tiene que ver con el IVA, módulo fiscal, el hecho imponible, intereses, retenciones, etcétera. ¿Quieren ser más específicos? Pueden colocarle lo que ustedes gusten. Por ejemplo, lo último que se está hablando es la actualización UFBs, estados financieros. Acá, del 1 de febrero del 2022, hace 2 meses. Listo. Pasos para la actualización con UFBs. Suspensión y su ajuste. Es lo que les decía el otro día. Suspensión. Estaban suspendiendo la actualización, pero la depreciación se tenía que dar. Y así. Te habla de todos los casos específicos, normas contables 3 y 6 del CETENAC, y de paso te da su punto de vista, ¿no? Que él como profesional cree que es lo mejor para el caso, más no te dice qué hacer, obviamente, ¿no? Simplemente él lo analiza contigo, por así decirlo. Entonces acá les sugiero que se suscriban acá en suscripciones de novedades,
con sus correos simplemente y les va a llegar todo lo que es. Ahora, acá tienen las calculadoras tributarias, liquidación para los formularios, finiquito, lo que es descargable, ¿no? Algunas sí son cuando paga, otros son de forma gratuita. Aquí tienen modelos, formato de bancarización, planilla de sueldos con generador de boletas. Esta página les va a ayudar demasiado, muchachos, no solo en la materia, sino en su vida profesional, ¿sí? Acá están los formatos para los libros de compras y ventas, llenado de la boleta 1000 para lo que es cuando no puedes pagar en efectivo en el momento, calculadora tributaria y así sucesivamente. Tiene diferentes casos y obviamente al inicio en el encabezado siempre cuelga lo que es lo que es actual y es lo que los decía, cómo actualizar sin UFBs desde el 2021 en adelante, ¿no? Y acá van a encontrar varias cosas, ¿no? Les sugiero que se suscriban, les voy a pasar el link de acá, aunque no está muy difícil de todos modos. Acá pueden buscar información. Y solo entre estos dos y el último, el recurso de alzada, que es igual por parte de la AIT. Y la AIT no es nada más que la autoridad. No es nada más que la autoridad. ¿Alguien sabe qué es la AIT? Por puntos. Sencillito. ¿Qué es la AIT? Autoridad de Impugnación Tributaria. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Quizá pasa. Ya se Quispe. notado. ¿Ya te anoté? Luis Ángel. Sí, ahí abajito ya vi. Ajá. Listo. Por si acaso te anoto otra vez. Listo. Acá, chicos, con esto vamos a trabajar bastante. Que es los recursos de alzada. Son casos de la vida real sobre afecta al activo, pasivo, ingreso, gasto, patrimonio, estados financieros, etcétera, etcétera, de los diferentes impuestos existentes. Acá vamos a buscar mil y un cosas vamos a necesitar. La licenciada les va a hacer utilizar, les va a decir que busquen y ustedes se tienen que venir acá. Y las famosas arite es este. Que cargue, que cargue, que cargue. Tienen que ya familiarizándose con estas páginas. Les recomiendo que se den una vueltito. Vayan buscando, indagando qué se hace aquí, qué muestra acá. Porque lo van a utilizar con la licenciada a partir del... Finalizando el primer parcial o dentro del primer parcial ya lo van a ir viendo algunas prácticas, algunos casos. Les va a pedir que saquen. Es este de acá. Autoridad de Impugnación Tributaria. La famosa Sistema de Información Doctrina Tributaria, Registro Público, bla, bla, bla. Nosotros vamos a utilizar más que todo esto, SIDOT, ¿no? Y aquí vamos a ver, ahora, de manera específica nos dice, ¿qué estamos buscando? Contenido general, norma aplicada, el número de resolución, porque a la licenciada les va a dar número de resolución para buscar, búsqueda por palabra específica, etcétera, etcétera. Aquí podemos colocar, tal vez IVA, a ver, vamos a ver qué salta. Tal vez hay que ser un poco más específicos en algunos casos, ¿no? No en todos. Entonces, miren, acá te sale. Actividad sujeto, bla, 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 por el cual presentó la declaración jurada. Otro dice, no es deducible por tratarse de un impuesto, se tiene el reintegro de crédito fiscal, corresponde depurar el crédito fiscal y considerar como gasto no deducible. Y miren, acá hay varios casos. No corresponde la depuración, suspensión del cómputo de la prescripción, prescripción de la facultad de la determinación, anulación de la DUI, que ya está hablando de aduanas, declaración jurada, aplicación de la tasa de interés. Y así van a encontrar, miren, tantos casos. Y miren la página cuánto es. Tantos casos acerca que tienen problemas con el IVA, que lo ponen para nosotros, para los contribuyentes, por así decirlo, como medida para evitar incurrir, por así, en estas cosas. Y esto es una ficha analítica de la AIT. Y esto es lo que van a ver con la licenciada muy seguido. Y les recomiendo que ya se vayan dando una vueltita por acá, ¿no? Aquí explica en resumen lo que ha pasado, lo que se decide, lo que ha hecho el sujeto pasivo, cómo se respalda, en qué se están basando. Y por último, la conclusión. Listo. Esto es un recurso de alzada. Esto es una fiscalización por parte de la IT. Y así sucesivamente vamos a ver miles de casos con ustedes. Pero primero tenemos que aprender la norma.
Y no es nada más, nada menos que ustedes echarse una miradita por las resoluciones de acá, por la ley 843, la 2492, y así sucesivamente lo que aplique. Código tributario, padrón de formularios, régimen especial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esta información, muchachos, la práctica que estábamos resolviendo, la práctica número 1, la que va a entrar en su examen, ya conocen qué es, dónde la pueden encontrar, dónde la pueden encontrar modificada, y no se olviden de siempre respaldar. Bien, acá yo tengo los PDFs de cada uno. Exención IVA, tasa cero para la venta de minerales, impuesto a las transacciones financieras, la ley de juegos y lotería de azar. Y así tengo varios casos que se los voy a ir colgando como ejemplo, ¿no? Pero les recomiendo que ustedes busquen otros, muchachos. No busquen lo mismo, ¿ok? La licenciada lo más seguro es que les diga que, bueno, ¿quién se ha copiado? ¿No? Y es lógico. No. Entonces, eso va a entrar en su examen como parte número 1 de teoría. Como parte 2, que nos ha hecho realizar un mapa conceptual, ¿no? ¿De qué, pero? Del ordenamiento jurídico tributario. Tal vez ustedes ya han hecho. Y no es nada más que la prelación de la norma, ¿no? Pero con ejemplos. Y aquí está la famosa pirámide que les decía. Y esto era una pregunta de examen, muchachos. Tomando en cuenta el artículo tanto, realice una pirámide de Kelsen, identificando la prelación de la norma que debe ser utilizada por el auditor tributario. Ah, entonces, esto ustedes ya lo han visto, ya lo conocen. Y esto sería bueno que se memoricen, porque entra al examen. Les va a pedir que dibujen y que tengan la prelación de la norma bien clara en mente, ¿no? Las ordenanzas municipales, como último, tal vez no va a ser muy serio. Lo que sí, constitución entra, convenios entra, código entra, leyes, decretos, resoluciones supremas, por lo menos, ¿sí? Porque a nosotros nos dijo por lo menos los primeros 5 o 6, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 resoluciones supremas, justo. ¿Ok? Eso. Otra pregunta de examen, chicos, la pirámide de Kelsen, ¿ok? Y les voy a decir tal vez esta pregunta está pescada. ¿En qué se basa o dónde se encuentra el artículo y de qué ley? Entonces, ustedes dibujan y dicen artículo 5 de la ley 2492. Listo. Y la prelación de la norma, el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero en nuestro caso nos ha pedido que se regule. ¿Quiénes regulan la prelación? La norma específica, ¿no? La fuente del derecho tributario. Ejemplos de convenios internacionales, ejemplos del Código Tributario, ejemplos de la Ley General de Aduanas. O, si bien no eran ejemplos, nos pedía las modificaciones acá. ¿En qué años? Fechas, con fechas, es lo que les decía, fechas, fechas. En las modificaciones, sobre todo fechas, chicos. ¿Ok? Fechas, modificaciones. O cuándo se ha creado, la fecha de creación. Y así sucesivamente nos ha pedido dibujar un mapa conceptual. Obviamente, esto no lo vamos a plasmar en el examen tal cual, pero sí, lo que sí podemos hacer es, al menos, colocar de forma resumida que la prelación de la norma, ¿no? Y un pequeño concepto tal vez, para que no piense que es un copy-paste de su mente, digamos, al examen. Porque ahora va a ser presencial, va a ser un poco más complicado, tal vez, imagino que sí. Entonces todo esto se los voy a colgar para que sea de ustedes un ejemplo modelo, ¿no? No lo utilicen para presentar tareas o para el legado del examen, ¿no? Porque la licenciada se va a dar cuenta, ¿no? Porque todos mis trabajos lo tiene la licenciada. Todos y cada uno de ellos. Y me pidió. Seguramente es para, bueno, tener un modelo, un ejemplo para la revisión, supongo, ¿no? Y es lo que, como dijo la licenciada, yo en su materia me saqué 100 y di los 3 exámenes. Entonces, tal vez se acuerda todavía, esperemos que no, de estas tareas, ¿ya? Se los voy a colgar como PDFs para que no sea editable, porque si no, la licenciada en cualquier momento entra al campus, ustedes saben. Va a revisar las prácticas, lo que yo estoy colgando. Entonces, con más razón, chicos, tengan mucho cuidado, ¿ok?
Eso sería en cuanto hasta el capítulo 2, lo que he entrado. ¿Ok? Capítulo 1, capítulo 2, se los voy a colgar al campus. ¿Ok? Cuando avancemos el capítulo 3, aquí está el 3. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y prácticas, pura prácticas. Segundo parcial, tercer parcial, análisis. Y aquí hay un montón de documentos. ¿Ok, muchachos? Entonces, estén atentos al campus virtual. Voy a colgar lo que ayer hemos quedado también, los papeles de trabajo, modelos, ejemplos editables, el cuadro resumen de impuestos actualizado, la ley 843, la 2492 en forma digital, lo voy a colocar, lo voy a colgar. Y en cuanto al tema 1 y tema 2 que estamos reforzando, obviamente, pero ya con preguntas de examen, muchachos, ¿no? No estamos resolviendo acá, ni estamos volviendo a pasar la clase conmigo. Estamos resolviendo de manera clara y específica posibles temas, preguntas que pueden entrar en su examen. ¿Alguna duda, consulta o requerimiento de información para que se los cuelgue al campus? Obviamente los links se los voy a colgar, estos de acá, para que ustedes también indaguen, busquen. ¿Alguien? ¿Algo? Ya para terminar la clase, muchachos, para no serlo más larga ni más pesada. ¿O todo está claro? ¿Alguien? Sí, buenas noches. Buenas noches. Todo claro sobre lo que acaba de explicar. Solo quería consultarle si el formulario de asistencia ya mandó. Es que mi señal está inestable y sale y entra. Ya, no, ¿sabes qué? En el formulario me he dado cuenta que algunas personas, he hecho un cruce de información, están presentes en la clase y no han llenado el formulario. Y tal vez es porque he entrado un poco tarde y obviamente no quiero, ¿qué se dice? No quiero que sea injusto, por así decirlo, la asistencia. Así que yo estoy sacando capturas de pantalla ahora mismo. Les voy a pedir que no se salgan de la clase para que yo considere la lista en la cruce de información. ¿Les parece? Porque el formulario como que a veces entran tarde, no lo llenan y han pasado la clase y luego voy a tener reclamos. ¿O quieren llenar formularios así? Yo creo que mejor es la captura de pantalla, la verdad. ¿O qué Sí, dicen? por mí no hay ningún problema. Captura, está bien. Sí, yo creo que es mejor, ¿no? De todos modos, como está grabado, así que si en algún momento se salieron y vuelven a ingresar, no se preocupen de eso, voy a volver a ver el video completo para ver si ocurre estos problemas de conexión, porque yo sé, ocurre, ¿no? No te preocupes, compañera. Ok, ¿alguna otra consulta, pregunta, documentación requerida? ¿Nadie? Bueno, entonces, el día lunes, muchachos, es día del trabajador, es feriado, lo están trasladando porque cae domingo. Entonces vamos a tener feriado, no van a pasar clases seguramente en la U y mucho menos auxiliaturas. Pero tengan claro que esa clase del día lunes podemos, ¿qué se dice? Reponerla otro día, ¿no? ¿Es difícil quedar el día? Sí, lo sé. Tal vez vamos a tener que hacer los sábados en la noche como estamos haciendo ahora. Sin embargo, esto con fines para su examen, ¿no? No tenemos otro objetivo más que prepararlos y reforzar para que saquen un examen buenísimo porque es presencial, chicos. Les recuerdo, es presencial. En virtual es como que un poco la situación era más fácil, ¿no? Pero no significa que sea imposible tampoco en lo presencial, ¿no? Así que eso, les recuerdo. En la última semana de este mes, que bueno, ya estamos en mayo literalmente. En la última semana tengo entendido que van a dar examen. No sé la fecha, tal vez las ha dado a ustedes, tal vez todavía no. Ya quedan pocas clases, son 7 clases, 6 clases tal vez. Entonces, nos prepararemos, vayan leyendo. Dudas en clase que tengan, muchachos, anótense. Si es que la licenciada por alguna razón no logra responderles por el tiempo o por algún otro factor, en clase vienen,
Me consultan lo que han avanzado ese mismo día, reforzamos, vemos un caso práctico de recurso de alzada de la vida real y van a estar de manera más clara, van a tener lo más claro el panorama de lo que es los casos con la licenciada que se van a venir. Porque se van a venir de pronto, chicos. Eso les aseguro. Va a caerles de pronto todas las prácticas de recursos de alzada, investigaciones, trabajos en grupo, exposiciones, el trabajo final, que es como un trabajo de auditoría medio larguito. Entonces, tienen que tenerlo claro, chicos, ¿ya? Y vamos a ir avanzando conmigo, obviamente. Les voy a ayudar en todo lo que pueda. Bueno, muchachos, si te sales justo en la captura, como te digo, yo tengo el video grabado, ¿no? Entonces, a lo largo del video, yo siempre me tomo la molestia de volver a ver todo el video y ver si estas personas efectivamente han tenido problemas de conexión. Entonces, en algún momento de la clase se aparecen, se salen y seguramente van a volver a querer ingresar, ¿no? Entonces, yo voy a hacer ese cruce de información, como les decía, para que ustedes estén tranquilos, por así decirlo, con su asistencia, ¿no? Pero también tenemos que saber que hay algunas personas que vienen, entran y por alguna razón se desconectan y ya no vuelven a entrar. Entonces, en esos casos es como que ya está un poco obvio, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, ¿no? Porque yo a lo largo de la clase está grabado, he ido admitiendo y ustedes han visto porque estoy compartiendo pantalla. Estoy admitiendo porque seguramente se les salió la señal, ¿no? Y eso se va a ver reflejado en el video grabado. Así que de esa parte no te preocupes, Edwin. No te preocupes. Además que has participado, así que si no me equivoco eres tú. Entonces, ni te preocupes. Tu participación dice que has estado en clase, ¿no? De eso no te preocupes. Bueno, ¿alguna otra consulta más, chicos? Ya para despedirnos y ir a descansar. Listo, muchachos. Entonces, no hay más consultas. Nos vemos el día viernes conmigo a las 5. Y si por alguna razón la licenciada tiene varias actividades y no puede pasar clases con ustedes, también me pueden avisar. Podemos aprovechar su horario de clases y así las clases de auxiliatura que tenemos programado ya no podemos pasarla, ¿no? De eso ya se los dejo a su criterio, a su deseo, por así decirlo. Ya, muchachos, ya he sacado las capturas, pueden abandonar la sala y pues les deseo un buen descanso y nos vemos el día viernes. Hasta luego, sí. Chao, chao, nos Gracias, vemos. Bamsi, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Tenemos el problema de que el espectáculo de la tarde es larguísimo, 4 horas casi. Entonces se nos complica porque si comenzamos a las 3 vamos a acabar a las 7, ya de noche prácticamente. ¿Qué les parece si comenzamos a las 2, por favor? ¿Qué opinan? Sería bueno que avisen a sus grupos ahora, ¿no? Para comenzar a las 2 de la tarde.